Hola, amigas y amigos inversionistas. Bienvenidos una vez más a esta sesión de Blue Capital, en donde vamos a hablar de un tema muy importante. En las sesiones anteriores hablamos de cómo invertir en la bolsa de valores, hablamos un poco de criptomonedas y qué pasa con el mundo del blockchain, las criptodivisas y por qué invertir y en dónde. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de todo este proceso de inversión: cómo desarrollar un buen portafolio. Si yo en este momento te diera $10,000, ¿sabrías cómo invertirlos de manera correcta sin arriesgar mi dinero? De eso se trata el episodio de hoy. Vamos a hablar de la importancia de conocer y de aprender cómo desarrollar una estrategia correcta para crear un portafolio equilibrado. Ese portafolio equilibrado significa que puedo tomar y asumir ciertos riesgos y a la vez tengo una solidez que me va a permitir estar tranquilo en los momentos en que los mercados están en contra mía. Por eso es muy importante conocer todos los instrumentos financieros, los riesgos asociados. De tal manera que lo que vamos a hablar el día de hoy hace referencia a cómo crear una estrategia correcta que les permita estar tranquilos y, de acuerdo a su perfil de inversionista y su perfil de riesgo, que lo hablamos en las primeras sesiones, ustedes puedan tomar decisiones adecuadas a su capacidad de inversión. Entonces, como siempre, cada tema es muy importante. Estas no son consejos ni los estamos motivando a invertir en algo, simplemente son ideas que queremos compartir con ustedes para que ustedes tengan un criterio propio, pero al final la responsabilidad de las inversiones es solamente tuya. Muy bien, hablando de esto, vamos a hablar de un personaje que se llama David Swensen. Falleció este año y David Swensen fue el director de inversiones de Yale. ¿Por qué menciono a David? Muy bien, David creó algo que se llama el Swensen Portfolio o el portafolio Swensen. También le llaman el Lazy Swensen Portfolio. Este portafolio ha servido de referencia para muchas entidades financieras alrededor del mundo por la facilidad con la que se desarrolla una estrategia, la solidez y el poco riesgo que se asume. Entonces, este portafolio ha ofrecido unos grandes rendimientos a lo largo del tiempo. Por tal motivo, se vuelve un punto de referencia para nosotros como inversionistas utilizarlo a la hora de invertir nuestros recursos. También tiene un libro muy interesante que se llama Unconventional Success. Desafortunadamente no está en español, pero que quienes quieran adquirirlo lo pueden conseguir por Amazon, y habla precisamente de todos estos instrumentos financieros en los cuales está basado el portafolio de Swensen. Entonces este personaje pues se convirtió en una mente muy brillante en el mundo de las inversiones, llevó a la Universidad de Yale a que todos sus activos, donaciones y todos los dineros que recibían se multiplicaran en función del tiempo. Por lo tanto, pues se utiliza mucho este portafolio. Yo hace poco lo descubrí y comencé a aplicarlo. Me ha dado buenos resultados en el tiempo que lo he utilizado y cómo diseñé mi estrategia. Y es lo que les voy a sugerir en este momento. No es que sea algo obligatorio o que tengas que hacerlo así. No se trata de eso. Pero te da una idea, precisamente por la pregunta que te hice al principio de esta presentación. Si tuvieras $10,000, ¿en qué los invertirías? No sabes en este momento. Entonces, este es un buen punto de referencia. Yo particularmente lo he ido modificando y ajustando a mis propios criterios, pero me he conservado gran parte de lo que sugiere David Swensen en esa estrategia. Entonces, es lo que les voy a hablar el día de hoy. El portafolio de David Swensen se basa en tres partes. Una, la selección de activos. Es una de las partes más importantes. ¿Qué voy a hacer con el dinero? ¿En dónde lo voy a invertir? Y no solamente es invertirlo en la bolsa de valores, porque hay muchos instrumentos, muchos activos en los cuales yo puedo invertir.
Unos ofrecen más volatilidad, unos ofrecen más riesgo, otros ofrecen más estabilidad. Entonces, esa selección de activos es primordial a la hora de crear una estrategia de inversión a mediano y largo plazo. Recuerden, y muy importante, lo recalco en todas las presentaciones, lo que aquí estamos aprendiendo no es para hacer dinero de un día para otro. Quien se lo ofrezca te está engañando. Aquí lo que estamos haciendo es ideas y estamos promoviendo un hábito de inversión a mediano y largo plazo. Y cuando hablo de mediano y largo plazo, hablo de 3 a 10 años. Tratamos de que ese tiempo se vaya minimizando, tomando y aprovechando las mejores oportunidades del mercado, pero antes que eso, yo les diría que estás perdiendo tu tiempo si quieres ganar dinero en 3 meses. Entonces, todo esto está muy enfocado a una estrategia de mediano y largo plazo. Dicho esto, entonces la selección de activos se vuelve una parte importante, pero ¿qué activos hacer? ¿Qué activos buscar? Muy bien, vamos a ir para allá en un momento más. Otra de las partes del portafolio de David Swensen es la selección de seguridad. Esa selección de seguridad se vuelve demasiado importante de acuerdo a tu nivel de riesgo como inversionista. ¿Qué riesgos estás dispuesto a asumir? ¿Qué riesgos no estás dispuesto a asumir? Esa selección de seguridad es muy importante porque cada instrumento financiero, cada activo ofrece un nivel de riesgo, bajo, mediano, grande. Y recuerden, el nivel de riesgo está asociado directamente a las ganancias. Entre menos riesgo, menos ganancias. ¿Ok? Entonces, selección de activos, seleccionar esos instrumentos financieros en los que pudiera yo invertir. Selección de seguridad, ¿cuáles de esos instrumentos que seleccioné me ofrecen un perfil de riesgo adecuado a mi perfil de inversionista? Y por último, los tiempos de entrada. Muy importante. ¿Cuándo entrar al mercado? ¿Cuándo voy a ejecutar una orden? ¿Cuándo debo aprovechar esa oportunidad? Esta parte ya se vuelve un poco más técnica y no solamente es de creer o no solamente es de asumir. Aquí se tiene que estudiar un poco la empresa, el instrumento, el activo en el cual vaya a invertir, sus estadísticas en el tiempo, sus estados financieros, si los ofrece y los tiene. Todas las empresas públicas los ofrecen, analizar un poco toda esa parte técnica de los gráficos y tomar una decisión en el punto de entrada donde voy a invertir mis recursos. Estas 3 partes son la parte fundamental del portafolio de Swensen. Una frase importantísima, la diversificación lo es todo. El portafolio de Swensen se basa en eso precisamente, la diversificación. Cuando yo diversifico, significa que no estoy poniendo todos los huevos, los tomates en una sola canasta. Los estoy colocando en varias canastas para poder contrarrestar los mercados cuando se vienen en contra de mis inversiones. Entonces, esa diversificación me permite a mí asumir ciertos riesgos, mientras que por otro lado tengo unas bases sólidas de unos instrumentos que me ofrecen una rentabilidad baja, pero una estabilidad, que es lo más importante. Entonces, yo estoy equilibrando ese portafolio. Entonces, dicho esto, es una locura que tú agarras tus fondos y los inviertas solamente en Tesla. Estás metiendo todos los tomates en una sola canasta. En este caso, lo que se debe hacer es buscar esa diversificación tanto en el mercado de renta variable o mercado de valores, como en otros instrumentos y activos que vamos a ver en un momento más. Muy bien, vamos a ver entonces ahora sí el portafolio diseñado por David Swensen. David Swensen hablaba de que la diversificación lo es todo y está demostrado que las inversiones más grandes del mundo, las empresas de fondos de inversiones más grandes del mundo aplican esta consigna al pie de la letra, diversificar. Es por eso que lo que están viendo en este gráfico es una muestra de cómo se diversifica un portafolio. Vamos a hablar un poco de esto. Entonces, en el pastel vemos que una de las partes más grandes es el mercado de valores o el mercado de renta variable de Estados Unidos, representado en la franja azul oscurita y que tiene un 30%. David Swensen dice que el mercado de valores de los Estados Unidos ofrece
una estabilidad de inversión bastante alta comparado con otras bolsas de valores del mundo. ¿Por qué? Por su estabilidad macroeconómica, por sus políticas, por todas las estrategias fiscales y de inflación que se ejecutan, tasas de interés, etcétera. Entonces, el mercado de acciones y renta variable de los Estados Unidos es la parte más grande de este portafolio, debería ser un 30%. Entonces, esta franja es donde nosotros ubicamos toda esa parte de acciones, mercado de valores. Es aquí donde yo invierto en Tesla, en NIO, en Astra, en Facebook, en Google. Aquí yo ya armo un mini portafolio dentro de esa franja del 30%, dependiendo de las acciones que a mí me gusten o que yo haya investigado o que nosotros les hayamos sugerido. Dados nuestros análisis de cada empresa, dados nuestros análisis de las oportunidades de inversión, se hace dentro de este 30% una pequeña canasta donde se diversifican también industrias. Es lo que hablábamos en las primeras sesiones cuando les estaba enseñando el mercado de valores y qué era. Entonces acá lo que hacemos es crear otras mini canastas dentro de ese 30% y buscamos invertir en el mercado de autos eléctricos, buscamos invertir en la industria aeroespacial, buscamos invertir en las baterías, en el mundo de la energía solar y renovable, etcétera. Entonces aquí tampoco nos centramos en una sola acción, nos centramos en diversificar dentro de ese 30%. Muy bien. Seguido de esto, David Swensen sugiere que el portafolio lo conformemos por un 15% de renta variable internacional. ¿Qué significa esto? Pues saben que los mercados de valores no solamente están en Estados Unidos, hay mercados de valores en cada país. Bolsa Mexicana de Valores, Bolsa Colombiana de Valores, Bolsa Alemana de Valores, Bolsa Española. Todos tienen una bolsa de valores en las cuales están cotizando las empresas de cada país. Entonces, se sugiere que en este portafolio se incluya un 15% de renta variable o acciones internacionales. Ahora, recuerden lo que hablábamos en principio de si yo debo como inversionista ponerme a buscar todo este tipo de acciones donde invertir, investigar o hacerlo por mí mismo y tomar la decisión más adecuada, que eso se llama gestión activa, o para los que no tenemos demasiado tiempo para ponernos a hacer eso día a día, hacemos una gestión pasiva. Yo casi siempre sugiero, que estas partes de acciones o renta variable internacionales o cualquier otro instrumento del cual no tengamos conocimiento y nos vayamos a tardar mucho tiempo en aprender, busquemos más bien un ETF. En el mercado de acciones de Estados Unidos sí prefiero buscar la manera de hacer investigación propia y sugerir o dar ideas en qué invertir en el mercado de valores de Estados Unidos. De todo lo demás, mi sugerencia siempre va a ser búscate un ETF. Hay ETFs que se encargan de buscar estas acciones internacionales e invierten en dichas acciones y a ti simplemente tú estás comprando unas acciones del fondo como tal. Es importante que sepas en qué acciones están invirtiendo en este fondo, claro que sí, pero a manera de información, más que otra cosa. De esta manera, tú puedes tener la certeza de que el fondo está haciendo esa gestión activa y está tomando buenas decisiones con el dinero de todos los inversionistas que están aportando al fondo. Entonces, de esta manera, tú te evitas tener que estar buscando, voy a buscar acciones en México, voy a buscar acciones en Colombia, voy a buscar acciones en España. No es necesario. Este ETF lo hace por ti y ellos están dedicados al 100% a esa investigación, a buscar las mejores oportunidades, las mejores empresas en otros países fuera de Estados Unidos que puedan ofrecer una oportunidad de rendimientos en función del tiempo. Entonces, mi recomendación acá es invierte en un ETF de acciones internacionales. Luego tenemos otra sección que se llama mercados emergentes, la parte gris. Esta parte del pastel hace referencia
a economías emergentes como son China, aunque China, por ejemplo, para mí no sería un mercado emergente porque es una potencia mundial, pero sigue clasificada como una economía emergente. Brasil, Chile, son varias economías que están en un proceso de desarrollo y que pueden ofrecer oportunidades interesantes. Misma recomendación, hay ETFs que se dedican a esto. Ahora en un momento más les hablo de ellos rápidamente, pero te evitas tener que estar buscando, ay, voy a buscar en qué invertir en Brasil. Voy a invertir en infraestructura en Brasil, pero pues ¿en qué, no? Entonces, en este caso es mejor dejarlo a los ETFs que se dedican a ese análisis. Después de esto vienen los bonos intermedios. Los bonos intermedios son deudas que se ofrecen a empresas. Esos bonos, cuando una empresa requiere de una capitalización alta y no la quiere hacer a través de los mercados de valores, puede optar por los bonos. Entonces, los bonos es un fondo en el cual reúnen personas que prestan ese dinero a esa empresa que lo requiere. ¿Ok? Esa empresa, entonces, asume un contrato con ese bono, con esa empresa que le ofrece el bono, y empieza a pagar un interés. A ti como inversionista te van a pagar un interés sobre el contrato del bono que se ejecutó con esta empresa. Es una buena manera. Los bonos y los bonos intermedios son instrumentos que ofrecen un rendimiento bajo. Entonces no esperes aquí que vas a ganar grandes cantidades de dinero, pero ofrecen una estabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque están respaldados por activos, están respaldados por bancos. Entonces un bono es como un billete al portador, simplemente que ofrece un rendimiento bajo. Es como si prestaras dinero a interés, como si tú fueras un banco y prestaras dinero a interés, no bajo usura, sino bajo las leyes reglamentadas de las tasas de interés. Entonces van a ser intereses bajos. Pero aún así ofrecen una estabilidad y un riesgo muy, muy, muy bajo. Por lo tanto, hacen parte de este portafolio porque los bonos precisamente sustentan esta parte de renta variable, ese 30%, ese 15% y el otro porcentaje que está aquí abajo, que no recuerdo qué es, en donde estás arriesgando un poco más al ser acciones de renta variable, mientras que los bonos no, los bonos tienen una estabilidad muy grande. Luego vienen los TIPS, que son Treasury Inflation Protected Securities. Los TIPS son bonos también que están respaldados por el gobierno de los Estados Unidos o el Departamento del Tesoro. Al tener una protección y al tener un respaldo del Departamento del Tesoro, pues por lo mismo tienen una gran estabilidad y ofrecen un nivel de riesgo muy bajo. Tendría que quebrarse Estados Unidos para que tú perdieras tu dinero con una inversión en TIPS. Tanto en los bonos intermedios como en los TIPS, misma recomendación. Búscate unos ETFs que hagan eso. No te vas tú a poner a buscar quién está prestando dinero a una empresa para tú invertir ahí, en ese bono. No, en este caso más bien inviertes en un ETF que esté dedicado a buscar bonos intermedios o TIPS. ¿Cuál es la ventaja de invertir en un ETF de bonos? La ventaja es que tú estás comprando como si fuera una acción en el mercado de renta variable. Entonces te están dando una porción de ese ETF, pero además vas a ganar intereses, vas a ganar dividendos que se generan mensualmente o trimestralmente, depende del ETF, que son las ganancias o los intereses del dinero pagado por las empresas que están utilizando los bonos. Entonces tienes dos ganancias aquí. Si el ETF tú compras a un valor hoy y ese ETF sube de valor mañana, pues ya ganaste una rentabilidad en esa diferencia de cambio, de precio del ETF. Y adicionalmente tienes la oportunidad de recibir dividendos mes o cada trimestre de los bonos que se están ofreciendo. Entonces tienes dos ganancias aquí en esos ETFs. Por eso recomiendo yo siempre busca un ETF que se dedique a esto. Lo mismo con los TIPS, también a ETFs que se dedican a esto.
Por último, David Swensen sugiere que haya un 20% de tu portafolio invertido en REIT, que son, lo vimos en las primeras sesiones, Real Estate Investment Trust, o fondos de inversión en propiedad raíz. Sabemos que la propiedad raíz es uno de los instrumentos financieros más estables y más seguros que pueden haber. Entonces los REITs pues son esos fondos que se dedican a esto. También es como una especie de ETF en el cual pues ellos invierten en propiedad raíz. ¿Qué propiedad raíz? Hay diferentes REITs. Hay REITs que solo invierten en bodegas industriales, hay REITs que invierten en propiedad comercial, como son centros comerciales, locales, bodegas. Hay REITs que invierten en apartamentos, casas. Entonces, es muy importante que leas el REIT en el cual vas a invertir para que busques de esta manera una opción interesante y tengas una rentabilidad segura. Entonces, esta parte del portafolio, vamos a decir la parte izquierda, la amarilla, la azul clara y la verde, ofrecen una estabilidad con unos rendimientos bajos que al ser sumados todos, pues te van a ofrecer una buena rentabilidad entre los tres. Cada uno ofrece una rentabilidad baja, pero sumada ofrecen una buena rentabilidad. Entonces te dan una estabilidad en tu portafolio, te dan un riesgo bajo, te dan una rentabilidad obviamente más moderada, pero están sosteniendo esa otra parte, la parte derecha, que es un poco más riesgosa, que es un poco más volátil. La renta variable en Estados Unidos, la renta variable internacional, los mercados emergentes, porque no sabes qué pasa con las políticas macroeconómicas de cada país donde vayas a invertir. Entonces, hay un riesgo que está en cada uno de estos instrumentos del lado derecho. Por lo tanto, hay un equilibrio en este portafolio que te permite asumir esos riesgos, que te va a permitir estar tranquilo si el mercado de renta variable está pasando por un momento no de pérdida. Recuerden que a mí me gusta hablar de retracción, cuando el mercado se devuelve y se vuelve negativo, pero no has perdido dinero, simplemente es una oportunidad de seguir invirtiendo porque los precios están baratos, pero que genera mucho pánico. Entonces, si tienes un portafolio de estas características, esa parte del pánico ya se mitiga un poco con estos otros ETFs de bonos intermedios, de tips y de rates que te van a ofrecer una estabilidad y una seguridad para que tú estés tranquilo y no veas que tu dinero está en riesgo. ¿Okay? Entonces, por eso la importancia de diseñar una buena estrategia de inversión y que tú mismo la puedes hacer. No es necesario que busques un experto financiero para esto. Es muy importante que sigas cada una de las enseñanzas que damos en estos cursos o que tú puedas leer, pero no te confundas con muchísima información. Al final, esto es muy sencillo. Busca tu perfil de riesgo, busca cuál es tu aversión al riesgo y busca una buena estrategia de inversión. Y por último, ten en orden tus finanzas para que el dinero que tú vayas a invertir acá no te haga falta después.